¿Ustedes en vivo son capaces de soltar o ya tiran el set completo? No, en vivo se va cuadrando todo, pues, porque es que no es como, la planeación no es como así, segundo del concierto, sino que más bien los temas y ya lo que uno habla así sale con el momento, ¿cierto? Entonces también mientras los toques, pues si vemos que la gente está bajita de ánimo, cambiamos una canción por otra. A veces le dicen a uno que tiene que cortar antes. Nosotros buscamos que sea dinámico, pero definitivamente tiene que ir subiendo la energía a las personas para que al final Y en cuanto a show, ustedes lo hacen todo muy estructurado, realmente es como al feeling del momento, todo muy finito. Vea, es que la parte corporal es parte de la canción, ¿sí? Entonces ya las canciones tienen su dinámica del cuerpo y no es porque se haya ensayado o se haya planeado así, sino porque así es como ha salido. Entonces cuando uno lo siente bien, uno sigue repitiendo y ya la química entre los músicos es que ya llevamos 3 años largos dándoles un tour. George Clinton, James Brown, Sly and the Family Stone, Funkadelic, Funkadelic es la banda de George Clinton. Y Bootsy Collins, entonces son como unos referentes que nos vienen de ahí y por medio del funk llegamos al rap. Y ya por contactos laborales que he trabajado en la parte de trabajo social con el arte, ahí conocí a Luna, que es la mano verde de ahora, Luna es gestora cultural. Entonces ya con ella ya tienen muchos contactos, entonces ya con mucha gente, con ella ya llegamos con una etapa nueva, ya que es movimiento de medios, el disco, pues ya teníamos grabado el disco, pero ahora la producción y el montaje del disco pues fue. Yo creo que cada uno tiene pues, su visión de la música y de su influencia aparte, aunque hemos sido muy hermanos, pues muy allegados desde pequeños. Fue así, yo de hecho primero llegué al funk, ¿cierto? Primero tuve la esencia del funk y del funk fue que me di cuenta que tenía todo que ver con el hip hop, ¿cierto? O sea, de ahí nace. Entonces, después de voltear con el funk, de investigar funk, de llegar al sonido por medio de un montón de referentes de afuera, llegué al hip hop y fue curioso porque yo ya escribía canciones de funky en las que involucraba un poquito el hip hop, sin saber que ahí venía el asunto, pero se fue dando y después de hacer esa investigación y ese crecimiento y esa evolución musical uno llega a algo muy concreto pues y decidí también que el funky y el hip hop podían ir muy ligados en este proyecto. Hay que empezar por la casa pues y yo creo que Latinoamérica pues como continente tiene una potencia grande y es Chile. Chile ha tenido bandas muy fuertes en el asunto del funk y el hip hop. Como principal referente están Los Tetas, ¿cierto? De ahí toda esa movida chilena de bandas como Ilia Kuriaki, Chancho en Piedra, Alucinati, bueno, hay un montón de bandas de ese contexto chileno que nos aportaron un montón. Fue como lo primero que tocamos a la hora de investigar sobre el funk. De ahí entonces uno empieza a pillar las raíces y se va para la USA. En la USA está Bootsy Collins, está James Brown, está Parliament Funkadelic, George Clinton, exacto, toda esa onda, que de ahí fue que precisamente se dio el asunto del G-Funk, del que me hablabas anteriormente. Y el hip hop, pues a ver, hay algo curioso y es que siendo de Medallo nunca tuve una fuerte influencia del hip hop de acá. Me parecía interesante, musicalmente me parecía que le faltaba un poco, hablando de las letras también, aunque el contexto es lo que por lo general define algo, sí me parecía que bueno, una ciudad llena de violencia, de un ambiente difícil, no podía hablar de otra cosa diferente. Pero también en cuanto a las letras, ya que hablaste pues por ejemplo de esas limitaciones que han tenido los hip hop de acá en Medellín,
¿Ustedes cómo entonces tratan como de decir, listo, no vamos a hacer lo mismo, hay que hacer denuncia, pero no hay que hacerla de ese modo? En cuanto a las letras, ¿ustedes cómo ven para que no, o sea, para no rayar ni con lo obvio, ni para rayar entonces con lo cliché? Porque de todos modos se puede llegar a hablar entonces siempre la misma violencia, siempre las mismas calles, pero hacerlo de un modo completamente diferente. Si lo logramos tocar, al próximo concierto se vienen con sus parceros. Y si los aburrimos mucho y se quieren ir, al próximo concierto nos mandan a los enemigos, que nosotros se los aburrimos con muchísimo gusto. Nos pusimos a leer, básicamente, ¿cierto? O sea, desde que vos te parchás a leer a un poeta, te das cuenta que el lenguaje es una boina supremamente amplia y que estaba limitado musicalmente hablando desde el hip hop. Claro que nosotros tenemos un referente muy fuerte del hip hop, pero lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos haciendo es desdibujar un poquito esas fronteras del hip hop, ¿cierto? Y proponer algo diferente. Entonces, ya no vamos con un DJ, sino que vamos con una banda atrás. Aparte de eso, ya la influencia de la escritura y de la lectura se nota a la hora de componer las letras, ¿cierto? Ese es el asunto. Para la parte de las letras, para intentar hacer algo diferente que no raye como en el cliché de acá, lo más importante es la información que uno recoge. Sí, okay, porque es que uno no puede hacer denuncia desde lo que supone, porque entonces ya te estás yendo es al intestino y no vas a hacer una labor real, ¿cierto? Porque la idea de nosotros no es mover tanto el espíritu de la persona como hacia la lucha social o hacia lo que sea, sino mover más el cerebro, la curiosidad, sobre todo la memoria en este país. Y las ganas de preguntarse también. Sí, porque es que aquí la memoria aparte de cuestionarse, pues como hacia algo. No, y de conocer lo que pasa, ¿cierto? O sea, yo me esfuerzo, sobre todo en esta época, estoy trabajando como en el Museo de la Memoria, yo me esfuerzo mucho porque las letras vayan orientadas a que la persona empiece a buscar y a la memoria social. Sí, a la memoria histórica incluso, o sea, conocer qué es lo que ha pasado aquí, porque es que somos tan diferentes del resto, porque aquí se ve como un país como tan violento, como con tanta injusticia, tanta corrupción, ¿cierto? Eso tiene unas causas de fondo, que es lo que no se muestra por lo general en las luchas protestas, ¿cierto? Que busca más como mover el espíritu. Yo leo a Neruda y me enamoro sin estar enamorado, pues entonces es eso, es como esa capacidad que tiene un poeta de llegar por medio de una metáfora a hacerte sentir un montón de cosas. Y es algo que ustedes también están buscando con lo que ustedes dicen, que dijiste vos en cuanto a las letras, llegar entonces a mover ese cerebro y a revolcarlo, pero que tampoco sea tan evidente, pues, que si se va a hablar de injusticia, no decir injusticia Colombia, sino que sea algo realmente que sea un trabajo más intelectual. Llevarlo a la pues. metáfora, sí, pero también lo tenemos directo. Las letras, por ejemplo, es que en mi caso yo poesía no he leído, si te soy sincero, una o dos poesías en la vida y no me acuerdo de quiénes son. Pero yo los referentes los encuentro en la filosofía y en la literatura de divulgación. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me mueve es Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Me mueve El libro negro de la represión, que es un libro prohibido en Colombia. Mi papá me lo pasó. Ese libro hay que leérselo, sí, hermano. Yo leí en el colegio y me asustó bastante. Es que saber que en Colombia hubieron campos de concentración. O sea, que aquí tuvieron a los campesinos en el Meta, en el Huila, en el Pumayo, los tuvieron en campos de concentración durante tanto tiempo. Es un rayón muy grande y a uno le gusta como que la gente conociera eso. También, por ejemplo, filósofos franceses, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Sartre, ¿cierto? Esos son personas que le mueven a uno todas las estructuras con las que uno ha crecido. Entonces, y eso es lo que se busca. ¿Cuáles de los grandes han sido para vos como influencia personal? Como una cosa que vos tomes siempre como referencia. Gilles Deleuze, hermano. Gilles Deleuze y Félix Guattari. Ellos dos son un lingüista y un psiquiatra. Ellos escriben una obra que se llama Mil Mesetas, ¿cierto? Se llama Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia. Es un análisis lingüístico, ¿cierto? Es un análisis sobre las estructuras del lenguaje, cómo se han visto, o sea, la forma en la que con gramática y con una hegemonía de un grupo se nos imponen ciertos parámetros en la lengua, ¿cierto? Y en el lenguaje.
eso me abrió a mí los horizontes. Yo no escribo basándome en estructuras, los referentes que yo busco no son estéticos, los referentes que yo busco siempre son de contenido. La estética espero que me fluya de lo que me atrae inconscientemente, ¿cierto? No buscar referentes conscientes porque eso ya me parece copia. Claro. Entonces ya él entra en una crítica muy fuerte del mundo capitalista y comunista, que son lo mismo, ¿cierto? Porque es la misma vaca pintada de diferente color. Entonces él entra a criticar eso, a mostrarnos cómo Guattari lo ve más como fetichismo, ¿cierto? Él dice que el capitalismo es un fetichismo exagerado al que hemos llegado a un punto de descontrol. Les dice que es una esquizofrenia, que es una locura tal que nos creemos, que señalamos todo lo que se sale de ese marco como locura, ¿cierto? Entonces él va a hablar de unas estructuras de lenguaje que se conocen como el rizoma, ¿cierto? Que es la estructura sin estructura, donde todo se puede conectar con todo. Y eso es lo que yo intento hacer, por lo menos pues yo en mis letras, porque como te dije ahorita, yo soy escritor de profesión. Y realmente eso sucede, o sea, uno pasa de una idea a otra, se bifurca esa idea y la volvés a coger en otro lado. Y el solo hecho de mezclar arte con realidad, ¿sí me entiendes? O sea, que es el arte, o por ejemplo lo que yo escribo por fuera de Cuatro Casas es ciencia ficción, como mezclar la ciencia ficción con la realidad, ¿sí? Necesitas más, la preparación de esta constelación cultural, intervención, la pura, la estructura, la sonrisa, la persona, para liberar el espíritu, navegar sin preocupación, soy el dedo que señala, soy la tos, soy pendiente, hecho conciencia, la denuncia, la presencia, soy la voz del interno, soy exterior, soy presencia, vagabundo, taciturno, abarcando las esferas, soy acción, procesos cotidianos. Ahorita hablando, ustedes tienen algunos como límites, como decir, bueno, de esto no se va a tocar, de esto no se va a tocar, o realmente es a la libertad de los A la libertad. Esa es la libertad. Como Y les suene, como lo sientan. casualmente pues sucede una conexión muy bonita entre los tres MCs que escribimos y es porque pues somos hermanos. Pues Pablo y Diego son hermanos de sangre y yo soy hermano de ellos desde pequeños, pues nos conocimos en el colegio. Hemos compartido mucho y yo creo que los contextos han influido para que esa coincidencia se dé a la hora de escribir. Entonces, no es que digamos, vamos a escribir esto, no. Cada uno escribe y por lo general llegamos, tengo esta letra, y cuando la tiramos, este man dice, yo también tengo una letra que puede encajar con eso, y Diego también, ¿cierto? Entonces, Todo se va a hacer. no hay como un tema tabú o un tema restringido, todo es muy libre, pero sí hay tendencias a la hora de escribir. Yo digo que a la misma música, a la escritura, como al disfrute de la vida por medio del arte, la crítica social, que también es un componente fuerte en ciertos temas. ¿Qué más hay por ahí como de temáticas recurrentes? Como defensa de nuestros vicios, mucho, Defensa de ¿cierto? nuestros O vicios. sea, como- Sí, la visión personal del mundo obviamente, Exacto. pues, ¿cierto? Somos un filtro por el que pasa todo lo que nos rodea y ahí es donde sale. Sí, porque ustedes están todo eso. comunicando sus propias ideas incluso. Pues, que esa es la voz de ustedes, es realmente el Y uno se impulso. desahoga, hermano, es que las letras para nosotros siempre han sido como una terapia, ¿cierto? Es como la fuente de desahogo en la que uno saca, bueno, a mí me va mejor cuando estoy despechado con rabia, por ejemplo, escribiendo, ¿cierto? Que Sí. sale una, Sale de purito, una, de sale, una. sale puro, sale Sale de una. fácil. Y por lo general, yo nunca he escrito un tema para alguien. ¿Sí me entiendes? De pronto que alguien me inspire puede ser algo, pero nunca es como para que esta persona escuche y no, lo hago para mí. Y si siento esa paz, esa tranquilidad, se monta con la banda y si salva a alguien más, parce, ¿cierto? Pero ya hizo la tarea, o sea, ya lo escribí, ya hizo la tarea. Ok, y en cuanto a música, ahorita me estabas contando pues que bueno, llegaron con la banda, son diferentes de muchos otros hip hop porque están haciendo funk, están haciendo hip hop y además tienen es banda y no tienen ese DJ que está tirando pues como las mezclas. ¿Han pensado en que ese es el formato o creen que quizá para un futuro pueda sonar algo diferente con algún otro instrumento? Pues como expandir el proyecto. El formato es porque somos los 6, más la manager y el ingeniero, los 8 somos los que les metemos al proyecto, ¿cierto? Nosotros aquí estamos, si hay pago o si no hay pago, estamos los 6. Para eventos más grandes, sí nos gusta un formato más grandecito, ya hemos tenido conciertos con vientos, Saxofón, trompeta, trombón. con invitados, ¿cierto? Invitados con otros MCs, con otros guitarristas, sobre todo con Byron Sánchez, con Flaixo High, se me olvidó ahorita en las influencias de acá, Flaixo High también me parece una persona retesa, él es de Copacabana, de Mandrágora. Pero sí, y ahorita pues que estamos con el proyecto de lanzamiento del disco, lo ideal es nutrir la banda, o sea, cuando hay tarimas grandes que sustenten obviamente esa intervención musical, nos vamos pues como a hacer arreglos musicales más fuertes, ¿cierto? Como te decía el Pablo, los pitos, teclados, percusiones, no sé, la música es gigante y no podemos dejarla ahí nomás, ¿cierto? Yo soy
banda tenemos una discusión fuerte sobre el género, ¿cierto? Porque algunos de nosotros pensamos que el género no se debería nombrar, es que los géneros por lo general traen más prejuicios que información sobre la banda, ¿cierto? Y finalmente la música es una. Y mira, por ejemplo, lo que pasa en los 90 entre el punk y el metal, por ejemplo, que era una guerra a muerte literalmente en la calle, simplemente por el gusto musical, sabiendo que es lo mismo. Un género o un estilo que ustedes digan, esto no es tan cuatro cabezas, pero personales, preguntas personal, pero diga, esto podría sonar en cuanto a musicalmente que ustedes digan, esto tal vez podríamos meternos por este lado, que tal vez podría llegar aquí y nutrir las ideas y el sonido de la banda. A mí en lo personal me gusta mucho el jazz, sobre todo Herbie Hancock. Herbie Hancock, sí. Me gusta mucho música experimental como la de Philip Glass, que es increíble, pues. También me gusta mucho, por ejemplo, lo que puede llegar a ser Silvio Rodríguez con la guitarra y las letras que escribe, que es increíble, increíble. Y la capacidad que tiene para mover a la gente solo él y la guitarra. Por ejemplo, lo que hacía Sui Generis en cuanto a que hacía música para ellos, ¿cierto? A ellos no les importaba mucho si gustaba o no, y tienen unos cortes más de raros, unas músicas muy extrañas, pero que se les notaba que lo hacían porque les salía del alma, pues, ¿cierto? Creo que hay un montón de sonoridades que pues a mí me parece que todo cabe, ¿cierto? O sea, obviamente uno está en la búsqueda de una identidad, pero me parece que definir esa identidad tarde o temprano se va a desdibujar, pues claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando uno se sienta a hacer un disco, lo graba, lo presenta, el otro disco va a tener otras influencias, pues ya pasó un tiempo, has escuchado más música, entonces yo no sé, a mí, pues nosotros hemos tenido canciones que tienen hasta grupos de hardcore, pues, ¿me entiendes? Claro. Es como un rapcore. Muy neometal, pues así. Eso, pues como un Limp Bizkit, por decirlo de alguna forma, tenemos un tema así, entonces no sé, me parece que todo puede caber, incluso una salsa, un reggae, pues todo puede caber, obviamente hay que tener tacto para meterlo, simplemente es más cuestión de tacto. Exacto, es cuestión de tacto, es cuestión de oído musical y es cuestión de trabajo, de composición y de escucha, eso es todo, pero todo cabe. Ahora que terminamos como el disco, empezamos a componer la canción nueva, pues como el nuevo CD de la banda, es muy diferente a todo lo que hemos venido tocando. Va a haber un cambio grande en la forma. Exacto. Sí, claro, no, y a mí me encanta, o sea, porque es que ya se ve como un paso más, ¿sí? ¿Entiendes? Porque ya salimos de una etapa muy funkera, ¿cierto? Porque las canciones que salen en el disco son funk, muy funk, muy guacaqueado, ¿cierto? Y ahora estamos en una cosa mucho más jazz, mucho más de música de acá de la región. Músicas del mundo, como explorando el panorama, pues, y mirando a ver cómo podemos enriquecer la sonoridad de la banda y la identidad de la misma banda. Explíquenme la cuarta cabeza, bueno. O sea, el concepto de la cuarta cabeza. Porque solo, sí, son tres y la banda, pero bueno, ahí está la cuarta que es. Somos tres en la banda, tres MCs, tres de la banda y tres afuera de la tarima. Que somos Diego Briol y yo, Carpas, Mencho, Camila y Santiago, Luna y Jonel. Entonces, la cuarta cabeza es la conexión que se genera con todo el que nos escucha y la conexión que se genera entre nosotros, ¿cierto? Es como una forma de expresarlo, porque es que cuando uno está haciendo música, cuando estamos nomás nosotros haciendo música, no es lo mismo que cuando hay personas escuchando. Y no digo en cuanto a la actitud de la banda, sino en cuanto a cómo se siente, ¿cierto? Porque cuando uno habla y cuando uno hace sonidos, la conexión es una cosa real. La comunicación ¿cierto? No verbal. Es que no, y la verbal, porque como tienen letras, ¿cierto? Obvio. Pero eso son ondas que nos están juntando a todos los que estamos en el mismo espacio. Esa es la cuarta cabeza. Necesito libertad y más escenario, musicalizaciones, conversaciones, traición del corazón y la razón, yo soy. Hay un montón también de conexiones con el nombre que son involuntarias, pues, pero que tienen el sentido, pues. También tenemos un enfoque, obviamente, como a la hora de escribir las letras,
de rescatar todo lo que nos ha influido en el contexto que hemos crecido. Pues no sé, los 4 elementos de la naturaleza, los 4 elementos del hip hop. El cuarto, o sea, el 4 pues es como el... Número muy raro. Es un ¿sabes número qué? raro. Pues cuando están en campaña para el Senado este año, llegó una pelada a proponernos que apoyáramos a Ti Kiwa, creo que se llamaba. Sí, ¿cierto? una Que es indígena de la Sierra de Nevada. la Sierra Nevada. Ella La que era la que estaba hablando como de la madre tierra. Sí, de C, ¿cierto? Sí. C se llama el movimiento político. Y el símbolo de ella era ese. Era este. Y ese es el símbolo de nosotros, o sea, este Era es el 4. ¿Y qué era lo que significaba? No recuerdo. Eran 4 mensajes que tienen que ver con la conexión espiritual con la tierra, ¿cierto? O sea, era muy extraño, era una persona, una La simbología del 4 pues que también les da como ese toque extra, que incluso pudo haber sido, mira cómo llegaron ustedes a esa vieja, a esa mujer, pues que con todo ese discurso de la conexión con la tierra, cómo llegaron también a ese mismo número, y como entonces la casualidad que no solo con lo que ustedes hablan de la cuarta cabeza, la conexión con el público, la conexión con ustedes, todo este rollo, sino que además es que ese 4 también va hacia otra medida y que eso puede nutrir hasta el mismo significado de ese 4 cabezas. Exacto. Cada vez estamos redescubriendo qué Eso, significa, eso es lo sí. bonito del asunto. Es un concepto bien interesante.